¿Todos bien ahí? Muy bien. Vamos a continuar. Ok. Bueno, a mí me han invitado para hablar acerca de esta nueva tecnología. Nueva en realidad es hace bastantes años que está disponible en el mundo, ya desde el 2008 en adelante está bastante difundida. En Argentina la tenemos desde más o menos 2009-2010, en los primeros estudios que hemos realizado en el Hospital de Clínica, conjuntamente con el doctor Olmos, donde se inició la primera área de neurogastroenterología del Hospital de Clínicas. Ahí es donde yo me formé y después tuve una formación, un perfeccionamiento en el extranjero con la gente de Londres, del doctor Sifrin, en el año 2019. Y bueno, aquí estamos y la idea es mostrar esta nueva tecnología que llamamos manometría esofágica de alta resolución. Bien, la manometría, justamente yo voy a tratar de convencerlos por qué hoy decidimos hacer manometría esofágica de alta resolución en comparación con los métodos tradicionales de manometría convencional. Entonces, la primera pregunta que uno debería hacerse es ¿qué ventaja ofrece esta nueva tecnología comparada con la manometría convencional? ¿Esta nueva tecnología va a mejorar la sensibilidad diagnóstica de los trastornos motores del esófago? ¿De qué forma el trastorno motor, una vez que uno lo diagnostica, afecta el transporte del bolo a través del esófago, y si esta nueva tecnología nos permite medir ese impacto sobre el transporte del bolo? Y además, no solamente esta tecnología se limita al diagnóstico de los trastornos motores del esófago, sino que además nos permite hacer diagnósticos adicionales, otros diagnósticos funcionales o alteraciones estructurales. Y de eso vamos a desarrollar la charla. Manometría esofágica sería, para modo de introducción, el método de elección que utilizamos para hacer el diagnóstico de los desórdenes de la motilidad esofágica. Lo que va a medir es justamente la capacidad propulsiva, es decir, la peristalsis del esófago, el tono en reposo y la relajación que tiene al paso de una onda deglutoria a través del esófago. Hay dos métodos, como decíamos, uno más antiguo, que es el método convencional, con sensores de perfusión o de estados sólidos. Como pueden ver, hay de 6 a 8 sensores en los catéteres de manometría convencional, y esta manometría de alta resolución incorpora muchísimos más sensores, que pueden ser hasta 36. Ahora fíjense que el concepto de hacer manometría de alta resolución justamente es evaluar la motilidad en forma continua y total, en condiciones iguales de presión entre los sensores, y no perder información contráctil como la que perdíamos con la manometría convencional, ya que había pocos sensores y mucha distancia entre uno y otro sensor. Vamos a ver cómo se traduce esto. Fíjense, este es un catéter de manometría de alta resolución de estados sólidos. Cada uno de estos sensores está dispuesto cada 1 centímetro, y lo interesante es que no solamente mide en un punto, sino que mide en forma circunferencial, lo cual da una información mucho más tridimensional, por decirlo, de todo el comportamiento esofágico. Todo esto se va a tener que reconstruir por el software que trae la máquina en lo que llamamos gráficos de presión topográfica. Son como configuraciones de colores muy lindas a la vista, y vamos a ver justamente esto. Fíjense, este es el esófago, que tiene una porción superior en contacto con la faringe, el cuerpo esofágico, y una porción inferior constituida por el esfínter esofágico inferior en contacto con el estómago. Cuando hacíamos manometría convencional, poníamos estos catéteres de estado sólido de perfusión con los sensores de 6 a 8, como decíamos, con un grado de separación entre uno y otro. Generalmente había sensores cada 5 centímetros, y en la parte más distal, justamente en la unión entre el esófago y el estómago, a nivel del esfínter inferior, había sensores cada 1 centímetro. De esta manera obteníamos este trazado típico de manometría convencional. ¿Qué trae la manometría de alta resolución? El hecho de haber incorporado tantos sensores. Bueno, justamente para evitar un trazado tan complejo, se va a reconstituir todo esto en estos trazados de color que llamamos plot topográficos o gráficos de presión topográfica. Fíjense, esta es una deglución, donde hay una zona superior de alta presión y una inferior también de alta presión. Se ha producido una deglución en el paciente. Generalmente cuando hacemos el estudio le damos bolos de 5 mililitros de solución fisiológica mezclado con agua, y acá hay una relajación del esfínter superior, una peristalsis muy organizada que progresa hasta el esfínter inferior, que se ha abierto justamente en la dilución y vuelve a cerrarse para evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Ahora, con esta manometría de alta resolución podemos tener una evaluación mucho más extensa de todo el espectro de lo que es
esófago, faringe y estómago. Fíjense que ahí vemos la contracción faríngea, la relajación de ambos esfínteres, a nivel del esfínter inferior, y la peristalsis en el cuerpo esofágico. Es muy importante esto de la peristalsis del cuerpo esofágico y la evaluación de la unión esófago-gástrica. Generalmente lo dividimos en el cuerpo en 3 segmentos, lo que llamamos segmento 1, 2 y 3, y la parte inferior que incluye no solo al esfínter, sino la acción que tiene el diafragma en conjunto con el esfínter, lo que llamamos la unión esófago-gástrica, que es una verdadera barrera al paso del bolo, una vez que se deglute, que se tiene que abrir y tiene que mantenerse cerrada justamente para evitar el reflujo. Ahora fíjense en la manometría convencional, solamente nos daba información de este segmento distal y con las limitaciones de tener pocos sensores. Bien. A partir del año 2008 empiezan a aparecer las primeras publicaciones donde estas topografías presivas se empiezan a utilizar los términos para tratar de definir los desórdenes de la motilidad esofágica. Esta es la primera publicación que ha venido del grupo de Chicago con el doctor Pandolfino, el doctor Carilas, y ha ido evolucionando con el correr del tiempo, donde ya empezaron a hablar de herramientas clínicas para evaluación de pacientes con síntomas esofágicos, y ha ido justamente evolucionando y incorporando distintos actores o expertos del resto del planeta para lograr un consenso mucho más unificado a la hora de definir estos desórdenes de la motilidad. Al punto tal que en el 2015 aparece esta clasificación, que ya era la tercera en evolución, donde se incorpora un grupo internacional de manometría de alta resolución. Está el grupo inicial de Chicago y empiezan a incorporar nuevos actores. Al punto tal que miren lo que es la última clasificación que acaba de publicarse a principios de este año, donde están incluidos 52 expertos a nivel mundial para poner un consenso bien claro sobre cómo definir los trastornos de la motilidad esofágica, justamente a través de la manometría de alta resolución. Es decir que desde el año 2008 esta parte, el método que se ha utilizado para clasificar y diagnosticar trastornos motores esofágicos es exclusivo de la manometría de alta resolución y ha dejado en desuso la manometría convencional. No ha habido actualizaciones sobre los criterios de manometría convencional. O sea que desde el 2008 a esta parte, lo único que tenemos como herramienta y criterio para definir estos trastornos es la manometría de alta resolución. Al punto tal que hemos establecido, tuve suerte de participar de este consenso latinoamericano, con un grupo de 14 expertos que se publicó unos meses antes del consenso de Chicago, donde tratamos de establecer también un acuerdo global con todos los expertos de Latinoamérica sobre el uso de la manometría de alta resolución esofágica para el diagnóstico de los desórdenes de la motilidad esofágica y para otros desórdenes, justamente que es lo que les quería mostrar. Ahora fíjense esta clasificación, cómo divide los desórdenes de la motilidad esofágica. No los quiero aburrir con cuestiones técnicas, pero miren la importancia, porque esto hace la diferencia al diagnóstico con los patrones convencionales. La nueva clasificación divide en 2 grupos, o sea, las aguas se dividen de acuerdo a cómo se relaje esta zona de la unión esófago-gástrica, es decir, la unión entre el esófago y el estómago medida por el esfínter y la crura diafragmática. Ese método de evaluación de la relajación la llamamos IRP, que quiere decir una presión de relajación integrada, que integra la crura diafragmática y el esfínter. Si relaja bien, tenemos un grupo de trastornos motores, y si relaja mal, tenemos otro grupo de trastornos motores. Es decir, cuán importante y preciso tiene que ser a la hora de definir esta relajación para poder dividir las aguas e ir avanzando en un diagnóstico u otro. En el primer grupo, lo que llamamos con IRP anormal, son los desórdenes del flujo de salida de la unión esófago-gástrica, e incluye la calasia con 3 subtipos y una obstrucción funcional al flujo de salida, distinta a la calasia. Y en el otro grupo, que tienen buena relajación, incluyen los desórdenes de la peristalsis, que ya serían alteraciones propias del cuerpo esofágico, con buena relajación a nivel del esfínter. E incluye la ausencia de contractilidad esofágica, el espasmo esofágico, el esófago hipercontráctil y lo que llamamos motilidad inefectiva. Entonces este grupo ha optado por entrar a la clasificación a través de la medición precisa de esa relajación. Y este es el punto clave. La relajación del esfínter esofágico inferior, que antes medíamos en manometría, ahora lo medimos como relajación de la unión esófago-gástrica. Fíjense, esto es una manometría convencional, donde se observa la peristalsis del cuerpo esofágico en una deglución,
y aquí está la relajación del esfínter exclusivamente, medido por estos pocos sensores que teníamos a nivel distal. Este es un paciente con una acalasia, donde encuentra que no hay peristalsia en el cuerpo esofágico, que eso es un criterio mayor de la manometría convencional, y aquí se observa una mala relajación del esfínter. ¿Cómo decimos que hay mala relajación? Justamente medimos el punto más declive de la caída de la presión, y decimos que si está por encima de 8, no relaja. Y ese era el criterio que utilizábamos. Usábamos un punto en todo el periodo de la deglución para decir si relajaba o no relajaba. La manometría de alta resolución ahora incorpora otro concepto muy distinto, esto del IRP, o presión de relajación integrada. Y no toma un punto, sino que toma una ventana de relajación. Toma toda una ventana durante el periodo de la relajación, lo que llamamos ventana de relajación deglutoria. Y si en esa ventana, que pueden ser hasta 10 segundos, encuentra que por lo menos en 4 segundos la presión está por debajo de 15, ahí dice que relaja. Ahora bien, vamos a ver qué es lo más importante, o qué sería más preciso a la hora de evaluar esta relajación, si usamos el método convencional o el método de alta resolución. En este sentido, fíjense lo que es, mediante la manometría convencional, la sensibilidad que tiene para el diagnóstico de la acalasia, que es uno de los desórdenes que cursa con mala relajación en la unión esófago-gástrica, el NADIR. Tiene una sensibilidad del 52% y una tasa de falsos negativo del 48%. Eso quiere decir que me va a decir que relaja cuando no está relajando. Y yo voy a interpretar que ese estudio es normal en términos de relajación cuando en realidad no lo es. Comparado con la medición que usamos con alta resolución, que es la presión de relajación integrada, solamente tenemos un 3% de falso negativo y un 97% de sensibilidad. Esto lo evaluamos en el consenso latinoamericano y establecimos la precisión del método para hacer el diagnóstico de acalasia. Fíjense, manometría de alta resolución tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 96%, comparada con la sensibilidad del 52% solo del método convencional. Si bien tiene buena especificidad, tiene esta alta tasa de falsos negativos. Y esto hace al método como el método actualmente de elección, por la precisión diagnóstica que tiene a la hora de definir esa relajación, y justamente esta es la relajación que nos permite entrar a la clasificación de los desórdenes de la motilidad. ¿A qué se debe entonces que la manometría convencional justamente no permite medir adecuadamente esto? Bueno, la poca cantidad de sensores que tiene a la hora de evaluar la relajación en el punto preciso de la unión esófago-gástrica. Normalmente en cada deglución el esófago sufre un acortamiento y eso desplazaría los sensores a nivel del intragástrico y lo interpretaríamos como una relajación cuando en realidad no ocurre. Ese es el fenómeno. Ahora, la acalasia, que es uno de los desórdenes mayores de la motilidad y uno de los principales diagnósticos siempre a descartar en los pacientes, sobre todo que tienen dificultad en la deglución, tiene una definición muy precisa que se caracterizaría porque hay un deterioro justamente en la relajación a nivel de la unión esófago-gástrica de una causa no muy clara. Lo interesante de esto es que desde que se empezó a implementar la manometría de alta resolución se han podido identificar distintos subtipos de acalasias, basándose en patrones de presurización. Medíamos la presión adentro del cuerpo esofágico en respuesta a esta mala relajación. Y ya desde el año 2008 se ha podido establecer 3 subtipos de acalasia. La tipo 1, para esta serie del grupo de Chicago, representaba el 20% del total. La más frecuente es la tipo 2, que representa la mitad aproximadamente de los casos, y la tipo 3 representa el 30% de los casos. Es decir, que la identificación de subtipos de acalasia es exclusiva de la manometría de alta resolución. No lo podemos hacer con la manometría convencional. Ahora, ¿es importante determinar cada uno de estos subtipos? Claro que sí, porque cada uno de los subtipos tiene una respuesta muy distinta a las opciones terapéuticas disponibles para la acalasia hoy en día. Fíjense como tasas de respuesta global a los que son los tratamientos como son la dilatación endoscópica, la miotomía endoscópica, o la cirugía, o la inyección de Botox sobre el esfínter. La tipo 1 tiene una respuesta global del 56%. La que mejor responde es la acalasia tipo 2 con un 96%, y muy mala respuesta tiene la acalasia tipo 3, con menos del 30%. Entonces se puede establecer como un predictor de respuesta positiva la presencia de una acalasia tipo 2, en detrimento de lo que es una respuesta negativa, como la que observamos con el resto de las acalasias, y sobre todo si el esófago está más dilatado. Bien, esto también lo medimos en nuestro consenso, mediante
obviamente determinado a través de determinados metaanálisis que se evaluaron, y tratamos de evaluar qué efecto tenían los distintos tratamientos en cuanto a la resolución de los síntomas, que sería lo más importante, de acuerdo al subtipo de acalasia. La pregunta número 4 del consenso establecía si existían diferencias en las respuestas al tratamiento de acuerdo al subtipo, y con una calidad de evidencia moderada, había bastante bibliografía, y una fuerza de recomendación fuerte, es decir, hubo un gran consenso entre todos los expertos en la votación a favor del método. Fíjense, la tasa de respuesta para acalasia tipo 1 en las 3 opciones terapéuticas, la dilatación es baja, la miotomía quirúrgica es bastante buena, y el POEM, que es la miotomía endoscópica, es mucho mejor que el resto de las opciones. Para la acalasia tipo 2 coincide un poco con las series de Chicago, donde las respuestas no hay grandes diferencias en cuanto a las 3 opciones terapéuticas, y en la acalasia tipo 3 la mejor opción terapéutica es el POEM. Es decir, no solamente el método me permite diagnosticar con precisión la acalasia, sino que además me permite identificar subtipos, y cada uno de estos subtipos va a tener una implicancia a la hora de elegir el tratamiento que mejor le va a ofrecer la resolución sintomática al paciente. Otro punto importante, y no menos importante, es qué otras cosas puedo hacer con manometría de alta resolución. Es decir, ¿tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos adicionales? Bueno, una cosa importante es la evaluación, como decíamos, del impacto que tiene el trastorno motor una vez que lo identifique en el vaciamiento esofágico, porque eso va a ser la expresión después sintomática del paciente. ¿Cómo vamos a evaluar la integridad estructural de esta unión esófago-gástrica? Si me va a predecir síntomas previos a una cirugía antirreflujo, yo puedo predecir si el paciente va a desarrollar disfagia en un postoperatorio cuando hago una cirugía antirreflujo. ¿Me va a permitir evaluar las complicaciones que hay posterior a la cirugía antirreflujo? Y también me va a permitir evaluar aquellos confundidores que simulan ser síntomas de enfermedad por reflujo. Vamos a ir punto por punto. Una de las cosas más importantes que permite la alta resolución es que permite adicionar sensores de impedanciometría. ¿Para qué sirven estos sensores de impedanciometría? Justamente para evaluar el transporte del bolo a través del esófago. Son sensores que se van intercalando entre los sensores de motilidad, de presión, y nos permiten ver cuándo un bolo pasa en sentido anterógrado o cuando pasa en sentido retrógrado, es decir, cuando hay un reflujo. Eso se va a representar en color fucsia en el trazado, o lo podemos ver representado en nuestro esquema topográfico como una sombra gris que va descendiendo a medida que va deglutiendo el paciente. ¿Qué implicancia tiene eso? Bueno, es muy importante. Normalmente cuando hacemos el diagnóstico de acalasia, los pacientes tienen retención en el esófago. Antes de hacer una intervención terapéutica, como sea una cirugía, vamos a evaluar qué grado de retención tiene mediante radioscopía, dándole bario, y midiendo la columna de bario a los 5 minutos de haberle dado el contraste. Eso lo evaluamos antes del tratamiento y después del tratamiento, con la finalidad de evaluar que justamente esa columna desaparezca. Esto lo puedo hacer justamente en el preciso momento que hago el diagnóstico manométrico de la acalasia, le puedo hacer la medición, si tengo la opción de hacer impedanciometría. ¿Cómo lo hago? Le doy 200 mililitros de agua al paciente y voy midiendo el nivel de retención que va teniendo al minuto y hasta los 5 minutos. Esta columna es muy importante porque la puedo evaluar, como decía, antes del tratamiento, como se puede en este paciente con acalasia, con retención, y fíjense después del tratamiento cómo se vacía perfectamente ese esófago. Entonces va a tener una buena respuesta al tratamiento. De esa manera voy a correlacionar muy bien con el tránsito varitado, sin la necesidad de llevarlo a la exposición radiológica al paciente, y utilizando un solo método. Y esto está publicado, donde se ha evidenciado que existe muy buena correlación entre el vaciamiento esofágico medido por impedanciometría del aquel medido a través de la radioscopía. Otra de las cosas que queríamos mostrarles es cómo podemos evaluar la integridad estructural de la unión esófago-gástrica, esta unión tan importante a la hora de, obviamente, evitar el reflujo o favorecer el pasaje del bolo a través del esófago. Con la manometría podemos evaluar, decíamos, esfínter superior y esfínter inferior en conjunto con la crura diafragmática, lo que llamamos unión esófago-gástrica. Si existe un grado de separación entre el esfínter y el diafragma crural, es porque justamente había un deslizamiento hacia arriba del estómago hacia el interior del tórax. Eso es la famosa hernia hiatal. Ese grado de separación lo podemos medir con mucha precisión
Y de esta manera obtenemos un diagnóstico muy preciso de lo que es la hernia yatal. Mucho más preciso que el que se evalúa por la endoscopía, que habitualmente cuando uno coloca el endoscopio en el interior del esófago, en la progresión y la retracción del endoscopio, puede generar una falsa interpretación de una hernia yatal. Y esto también correlaciona con el hallazgo de la hernia a través del estudio radiológico. Nuevamente evitaríamos, haciéndolo de esta manera, la exposición radiológica en el paciente. Otra cosa importante son estos test de provocación, como decíamos, de darle mucha agua al paciente. ¿Por qué es importante? Y esto es exclusivo también de manometría de alta resolución. Nos va a permitir, si hacemos test de provocación, generalmente en la manometría convencional damos bolos líquidos de 5 centímetros cúbicos de solución fisiológica. ¿Qué pasa si le doy algo sólido al paciente? ¿O qué pasa si le doy más volumen de agua? Bueno, eso puede modificar el patrón manométrico casi hasta en un 70% de los casos. Y lo más interesante es que nos puede cambiar el diagnóstico hasta en el 40% de los casos. Y tiene mucho más, obviamente, se correlaciona mucho más con la realidad del paciente. El paciente muchas veces refiere que siente dificultad al paso del alimento, no solo con lo líquido, sino cuando come alguna comida sólida. De esta manera, los test de provocación nos van a mejorar la sensibilidad a la hora de detectar desórdenes de la motilidad que no podemos ver solo con degluciones líquidas de poco volumen. Uno de los test más difundidos y más fácil de realizar es el test de degluciones rápidas. Acá le damos 5 degluciones rápidas al paciente con la idea justamente de lograr una buena inhibición en el cuerpo esofágico mientras va tragando. A medida que uno traga, el esófago está paralizado e inhibido, y una buena inhibición a nivel de la unión esófago-gástrica. Acto seguido a las 5 degluciones se va a producir una contracción, que es lo que vemos acá, que generalmente tiene mucho más vigor que la contracción que observamos en una deglución simple. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si descubrimos que el paciente, después de darle una deglución rápida, no desarrolla una muy buena fuerza contráctil, eso es importante porque me va a permitir evaluar lo que llamamos nosotros la reserva contráctil del paciente. Si el paciente no tiene reserva contráctil, eso es un dato fundamental porque va a predecir la presencia de disfagia en el postoperatorio. Es decir, si yo tengo un paciente que voy a evaluar para una cirugía antirreflujo y encuentro que no tiene reserva contráctil, le tengo que informar al cirujano este dato, porque el cirujano va a tener que adaptar su cirugía y hacerla un poco más floja y no tan apretada, si no el paciente va a transformar un problema que es el reflujo en otro problema que va a ser la disfagia en el postoperatorio. Yo puedo predecir esto con este simple test, que es también exclusivo de la manometría de alta resolución. Fíjense, ahora, si someto a un paciente a una cirugía, también las cirugías se pueden complicar. ¿Qué vamos a ver? Fíjense cómo se correlaciona la imagen endoscópica con el hallazgo en la manometría. Este paciente tiene una funduplicatura, se tomó el fundus gástrico y se hizo como un moño sobre el esfínter esofágico inferior. Y en la manometría, si hago una manometría a este paciente, voy a encontrar una zona de mayor presión a nivel de la unión, que en este caso se ha deformado. Ahora, si esa unión fue muy floja, va a quedar una disrupción. Y eso lo voy a poder medir con la manometría. Y fíjense la correlación, cuando la válvula queda floja, con la baja presión a nivel de la unión, de la nueva funduplicatura. De la misma manera, si el paciente tuvo una funduplicatura muy apretada y quedó torcida, esto también lo puedo diagnosticar con la manometría, porque no va a tener buena relajación, como se ve acá en el IRP, y el paciente va a manifestar disfagia. En el caso anterior, el paciente va a volver con su reflujo, y en este va a volver con la disfagia. Es decir, que me da una idea de qué es lo que está pasando cuando persisten los síntomas o desarrollan síntomas nuevos después de una cirugía. Otra posibilidad es que haya un deslizamiento de la funduplicatura, que haya migrado al interior del tórax, y acá la voy a ver adentro del tórax, y el diafragma por debajo. Y otra posibilidad es que haya migrado solamente el esfínter y quede la funduplicatura por debajo del hiato. Generalmente estos casos van a desarrollarse con disfagia y van a requerir una resolución quirúrgica posterior. El método entonces nos permite justamente identificar qué tipo de alteración hubo. ¿Hubo torsión, hubo disrupción, hubo migración o hubo un deslizamiento? Y eso correlaciona muy bien con lo que vamos a ver en la endoscopía o en los estudios radiológicos. Ahora, otro de los puntos es evaluación de síntomas que confunden y nos hacen pensar que el paciente tiene
una enfermedad por reflujo, sobre todo aquellos pacientes que presentan regurgitación en el periodo postprandial, después de comer, o que se presentan con vómitos. Y uno de los diagnósticos que nos permite hacer la manometría de alta resolución es lo que llamamos el síndrome de rumiación. La rumiación es un desorden del comportamiento que justamente se caracteriza porque el paciente ingiere la comida e inmediatamente la vuelve a regurgitar hacia la boca y la vuelve a tragar. Es lo que hacen comúnmente las vacas, ¿no? Pero esto llevado a los humanos. ¿Qué importancia tiene identificar esto? Bueno, justamente muchos pacientes con síntomas de reflujo, refractario al tratamiento, y aquellos pacientes que tienen vómitos en el periodo postprandial. Hay criterios clínicos para decir o sospechar si el paciente tiene rumiación, y estos criterios están bien fundados en lo que es el comité de Roma 4, y también en la quinta edición del Manual de Desórdenes Mentales. Ahora, ¿qué utilidad tiene hacer el diagnóstico de rumiación con los criterios clínicos en comparación con los criterios manométricos? Fíjense, este punto también lo evaluamos en el consenso latinoamericano. ¿Y cuál sería hoy en día el método de elección para confirmar la sospecha clínica del síndrome de rumiación? Y esta era la pregunta 9 del consenso, y en los pacientes y nos preguntábamos justamente si los pacientes con sospecha de rumiación, la manometría de alta resolución combinada con la impedanciometría, que va a medir justamente el transporte del bolo, con un protocolo postprandial, es decir, darle de comer y dejarlo en observación al paciente con el catéter de alta resolución, nos resulta más efectiva que otra técnica o que los criterios clínicos. La calidad de la evidencia era baja porque no había muchos artículos publicados al respecto, pero hubo una fuerte recomendación de todos los expertos a favor de utilizar el método, ya que sería el único método en la actualidad que nos permite documentar objetivamente el problema de la rumiación versus lo que es los criterios clínicos que tienen un valor predictivo positivo muy bajo. De esa manera el patrón manométrico es muy fácilmente reconocible y confirmable a través de la alta resolución. Esto es lo que se observa generalmente en alta resolución, una contracción brusca de la pared abdominal que se transmite a la unión esófago-gástrica y que lleva a una apertura de la unión, y por lo tanto el contenido gástrico nuevamente entra al esófago y se transmite hasta el esfínter superior y sale a la boca. Este desorden del comportamiento que genera el paciente, justamente esta contracción, es producida justamente por la pared abdominal en forma voluntaria, aunque inconsciente en el paciente. Es muy importante la identificación manométrica en estos pacientes. Inclusive, una de las opciones terapéuticas de la rumiación hoy es hacer un biofeedback condicionando al paciente mientras se le va mostrando cómo va generando estas contracciones para tratar de evitarlas. Entonces, para ir cerrando nuestra charla, ¿qué ventajas nos ofrece la manometría de alta resolución en comparación con la manometría convencional? ¿Existen diferencias en el diagnóstico de los trastornos motores esofágicos entre manometría convencional y alta resolución? ¿Y cuál equipamiento da la mejor exactitud diagnóstica? Yo, para responder esto, siempre utilizo este trabajo del grupo de Chicago, que es perfecto. Fíjense lo que han hecho. Han tomado 40 estudios, agarraron 6 expertos y 6 fellows, y le dijeron, bueno, analícenlo en modo convencional, en forma de trazados, y analícenlo en alta resolución. Le daban las dos opciones. Nadie sabía lo que estaba evaluando, y fíjense lo que es la precisión diagnóstica mediante lo que es la medición de alta resolución, con el plot topográfico, lo que está en rojo, en comparación con el trazado convencional. La precisión con alta resolución supera el 70%, y la inexactitud diagnóstica entre leve y mayor casi del 50% para el método convencional. Cuando se comparaban entre los fellows que recién estaban iniciándose en el método, y se comparaba el grado de correlación entre los diagnósticos que hacían, encontraron que tenía un capa muy bajo, moderado, para lo que es alta resolución, los fellows, y era muy pobre para lo que era el trazado convencional. Y fíjense los expertos, que esto, la misma gente que ha creado toda esta clasificación, tenía muy buena correlación a la hora de ponerse de acuerdo en el diagnóstico, y tenían todavía conflictos y una correlación baja o moderada para lo que era el trazado convencional. Por lo tanto, lograron establecer que la probabilidad de hacer un diagnóstico incorrecto con trazado convencional es 3.3 veces mayor con el trazado convencional que con la alta resolución. Y la probabilidad de identificar un desorden mayor, como la acalasia, en forma incorrecta, es 3.4 veces mayor con el trazado convencional que con la alta resolución. Esto también lo quisimos responder en el consenso. Una de las
principales preguntas, y la primera fue si en los pacientes con sospecha de trastornos motores esofágicos, la manometría de alta resolución es más eficaz que la convencional en términos de reproducibilidad, velocidad e interpretación, con una calidad de evidencia obviamente moderada y alta, porque desde el 2008 hasta ahora, hasta este tiempo ha habido muchísimos trabajos en este sentido, y una fuerza de recomendación fuerte a favor. Se estableció un grado de acuerdo del 100% entre todos los expertos, por lo cual no hubo duda en cuanto a que la manometría de alta resolución es superior a la convencional en cuanto al diagnóstico o a la sospecha de trastornos motores esofágicos. A modo de conclusiones, podemos decir que este método constituye en la actualidad el método de elección, ya que tiene una clasificación exclusiva para el diagnóstico de desórdenes motores de la motilidad esofágica, cuenta con la mayor sensibilidad y especificidad para tal fin, comparado con la baja sensibilidad que da la manometría convencional, nos permite a su vez identificar subtipos de acalasia, y esto tiene impacto en cuanto a lo que es la elección del tratamiento y la respuesta clínica, y sería el método que permite además diagnósticos adicionales, como desórdenes estructurales, como dijimos, estas alteraciones de la unión esófago-gástrica, o funcionales, como la rumiación, que anteriormente requerían de métodos complementarios o criterios clínicos que eran poco precisos. Bueno, muchas gracias, y obviamente quedo a disposición si quieren hacer algún tipo de pregunta en cuanto a la charla. Perfecto, excelente, Mauricio. Muy claro, muy rápido y excelente. La técnica de colocación de los sensores no difiere mucho, digamos, de la... Claro. en que básicamente el paciente necesita algún tipo de preparación previa. El estudio es re sencillo, ¿sí? Eso como no hay diferencias no lo quise poner, pero el paciente concurre en ayuno, generalmente se hace un ayuno de 4 a 6 horas, se coloca un catéter por vía nasal, el catéter de la manometría, ya sea convencional o alta resolución, previa colocación de un anestésico tópico, o generalmente usamos silocaína jalea, para que permita la lubricación de la fosa nasal y la anestesia de la misma. Se progresa la sonda, con una técnica obviamente, a través de la fosa nasal, la faringe, después el paciente hace una deglución y esto permite que el catéter entre al esófago. Se lo recuesta, y actualmente la nueva clasificación establece que hay que hacer degluciones acostado y sentado. Y es muy sencillo y se tolera bastante bien. No requiere ningún acondicionamiento especial. Ambos, digamos, las técnicas son similares. Las No técnicas para difieren. colocar los dos catéteres son similares. Los catéteres son siliconados y obviamente con el lubricante se permite que pasen muy fácilmente. ¿El espesor de los catéteres también es similar? ¿El diámetro? Sí, son El hecho de similares. tener más sensores no... No, bueno, no han desarrollado catéteres con un diámetro muy piola para pasarlo a través de la nariz, que son de 6 milímetros de diámetro. Esto es bastante tolerable. cómodo Sí, para el paciente. cómodo. Sí. Sí. Anteriormente los catéteres iniciales eran un poco más gruesos porque cada catéter de perfusión era la suma de varios sensores, 6 a 8 pequeños catéteres que estaban en el interior de otro catéter para formar uno más grande. Y eso era un poquito más grueso, pero ahora tiene un grosor mucho más tolerable. Bárbaro, genial. Acá hay una pregunta del doctor Alejandro Granados. Dice, ¿hay estudios de evaluaciones económicas de las ventajas del uso de la manometría de alta resolución? ¿Costo-efectividad? Bueno, no he encontrado justamente esos estudios porque en nuestro medio, por lo menos acá en Argentina, todavía como no lo tenemos aceptado por las obras sociales, no podemos evaluar el costo de cada estudio en comparación con el costo del convencional. Pero sí quise poner, fíjense cómo uno se ahorraría, si estamos hablando de una sensibilidad del 50% para el diagnóstico de acalasia, ¿cómo se ahorraría? Tendría que someterse a una manometría convencional y ahí la moneda va a caer para uno u otro lado. Si le cae para el diagnóstico, le va a hacer el diagnóstico con una convencional, pero no me va a decir el subtipo, o sea que no voy a saber con cuál va a ser la mejor opción terapéutica. Y si me cae del otro lado, no voy a tener el diagnóstico, después lo voy a tener que someter a la alta resolución. Y si no pude hacer manometría de alta resolución y tengo que además hacerle un tránsito varitado, le tengo que pedir otro test más. Y ahí voy sumando costos. Va sumando costos, obvio.
En definitiva, con este método hago un solo método, obtengo toda la información que necesito y ya predigo. Voy a establecer si el paciente va a responder mejor a este tratamiento, como por ejemplo la dilatación, a la cirugía, o si va a requerir de estas nuevas técnicas de miotomías endoscópicas. Y voy a establecer si su esófago se vacía correctamente en función del tratamiento o no. Perfecto. Eso hace que obviamente se ahorre muchísimo en costos claro. de otros estudios Costos evitados. Muy Exacto. bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, en Bueno. honor al tiempo, ahora vamos a escuchar la exposición del doctor Mariano Jiménez. Su tema es ablación de tumores hepáticos con tecnología termosfera. Adelante, doctor Jiménez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Dejo compartir la pantalla. Cuando nosotros hablamos de que un paciente tiene un tumor en el hígado, este tumor puede ser primitivo o metastásico, y hoy sabemos que podemos hacer tratamientos con criterio curativo, o sea, con la idea de que el paciente se cure de la enfermedad o por lo menos que tenga una muy buena calidad y con muchísimo tiempo, muchas veces, de supervivencia. Esto hasta hace relativamente poco tiempo se podía lograr con cirugía resectiva, ya sea convencional o laparoscópica o robótica en algunos lugares. Ahora sabemos que también se puede lograr, y como les voy a mostrar prácticamente con iguales resultados, con ablación tumoral. Esta es mi relación con las compañías. El único tema es que la ablación no es nuevo. La ablación, mi primer equipo de ablación me lo compré en el año 1999, o sea que hace más de 20 años, pero el criterio con la que se hacía, y lamentablemente se hace en algunos centros o bastantes centros en Buenos Aires todavía, en Argentina, es un criterio un poco ya pasado de moda, donde la idea era que se ponía una aguja o una antena y se quemaba el tumor hasta destruirlo lo que se podía. Y yo diría que esto es la ablación 1.0, la idea de usar una guía de imágenes, destruir lo que se pudiera, si se podía, cuanto más se pudiera, mejor, etc. Hoy el concepto es totalmente diferente. Es lo que algunos llaman ablación 2.0, otros llaman ablación de precisión, y otros es lo que llaman ablación, que es hoy, que es una técnica donde hay una planificación, una ejecución, una confirmación intraprocedimiento, que al ser precisa y al destruir los márgenes del tumor y unos pocos milímetros de tejido sano alrededor del tumor, se intenta hacer como en cirugía un R0, que no quede tumor por patología. Acá es un A0, o sea que no quede tumor después de la ablación. Y esto es lo que tiene una equiparación con lo que es la clásica resección quirúrgica. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que hay que hacer planificación, ejecución y confirmación? Primero, hay que planificar dónde lo vamos a hacer. Hoy sabemos que el mejor lugar para hacer una ablación tumoral es la sala de tomografía. En algunos casos, muchos, llevamos el ecógrafo, entonces utilizamos una combinación entre ecógrafo y tomógrafo, pero la tomografía es esencial. Muchas veces lo hacemos prácticamente siempre con anestesia general. Cuando tenemos más tecnología, bueno, acá en Francia tengo la suerte que puedo hacerlo en estos que son quirófanos híbridos con muchísima tecnología. En Buenos Aires estos quirófanos como tal no existen. Hay algunos que se llaman quirófanos híbridos, pero el quirófano híbrido como se lo define hoy todavía no hay en Argentina, pero con un buen tomógrafo y ayudado también por ecografía en tomografía es suficiente. La segunda pregunta es que cuando uno dice, bueno, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Pero qué es mejor, quirúrgico o percutáneo? ¿Es mejor hacer la ablación por guía laparoscópica o abierta, viendo directamente? ¿O es mejor hacerla percutánea guiada por tomografía? Bueno, acá es muy interesante porque uno pensaría que es mejor hacerlo quirúrgico, laparoscópico. Yo vengo de la cirugía, o sea que es algo hasta que me gustaría. Pero hoy la literatura y tal vez el trabajo
paradigmático es un primero que hicieron en el 2017 y este es uno que hicieron el año pasado, la gente del MD Anderson, donde demostraron que los pacientes cuando hacían la ablación en forma percutánea tenían mejor resultado oncológico a largo plazo que cuando lo hacían en forma intraoperatoria. O sea, hacerlo percutáneo es mejor, da mejores resultados oncológicos. Y esto es un dato muy importante y por eso la ablación percutánea está subiendo mucho más que la ablación intraoperatoria en todos los centros. ¿Cuándo lo hacemos intraoperatoria? Cuando lo combinamos con algún tipo de resección quirúrgica. Y aún así, como vamos a mostrarles después, preferimos marcarlo y hacer la ablación después en forma percutánea muchas veces. La otra cosa en planificación importante es que ya no es más la idea de ablación es sinónimo de radiofrecuencia. Hoy sabemos que podemos destruir un tumor con calor, radiofrecuencia, microondas principalmente, con electricidad, electroporación irreversible o por frío, crioterapia. La crioterapia en hígado en Occidente no se usa. Se usa en otros órganos, incluso hoy está muy cuestionada si no va a ir disminuyendo su verdadera utilidad. Y en hígado específicamente, yo les diría que casi el 80%, 75% de las veces uno utiliza microondas. ¿Por qué utiliza microondas? Por una serie de ventajas que tiene sobre la radiofrecuencia y sobre la electroporación irreversible que les voy a ir contando durante la charla. ¿Por qué usamos más microondas? Bueno, en este gráfico, que es un poco la experiencia de nuestro centro, pero que concuerda con la experiencia de muchos centros alrededor del mundo, en los tumores pequeños, a diferencia de lo que pensábamos antes, la microondas es especial, porque uno pone la antena, no se llama aguja, se llama antena, una cuestión de terminología nada más, uno coloca la antena y puede quemar en un área muy interesante del tumor y alrededor del tumor. Y esto lo hace muy efectivo. Los tumores un poco más grandes, estamos hablando más grandes a partir de 2,5 centímetros, la microonda sigue siendo muy efectiva y si usamos a radiofrecuencia tenemos que usar más de una aguja simultánea de radiofrecuencia, lo cual también conlleva un aumento de costos. Por lo tanto, en general, uno prefiere microondas también. En los tumores que están cerca de estructuras vasculares periféricas, no muy importantes, pero que pueden molestar porque pueden disipar el calor y hacer que no se llegue a esos 60 a casi 100 grados que son necesarios localmente para destruir las células tumorales, microondas es mejor, porque no tiene esa pérdida de calor y destruye mejor. ¿Cuándo no usamos microondas? O radiofrecuencia, en los pocos pacientes donde el tumor está muy cerca del hilio hepático, muy cerca de la bifurcación de las ramas biliares, donde podríamos tener algún tipo de lesión, y es en los casos excepcionales que uno utiliza otra técnica que no sea microondas. Un tema, ya cuando planificamos cómo íbamos a hacer, ya localizamos el tumor, etcétera, la resonancia tal vez sea el mejor estudio para localizar el tumor, pero no hacemos práctica con resonancia, sino que lo hacemos con tomografía, como les conté. A veces el tumor, estamos viendo que podemos diagnosticar tumores muy pequeños, que son los tumores que más se benefician con cualquier tipo de tratamiento que uno haga con intento curativo. Pero un problema que tenemos que hasta hace poco tiempo no podíamos tratar lo que no podíamos ver. Entonces incluso se llegaba a esperar que creciera el tumor, una locura desde el punto de vista médico, pero la única opción que teníamos, que creciera para poder verlo por tomografía computada. Ahora tenemos posibilidades de no hacer eso, sino que aunque no lo veamos por tomografía, poder marcar la zona, chequear si se vio por PET scan, si se vio por resonancia, si se vio por tomografía con contraste, ver que esa marca que colocamos está en el lugar correcto y después sí ir a colocar, en este caso colocando la antena para destruir, y ustedes ven acá al año, el control al año, que el paciente está perfectamente bien sin recaída de tumor. Tanto es así que a veces en las operaciones
haciendo cirugías importantes, en este caso por metástasis de cáncer colorectal, descubrimos un tumor pequeño, bien intrahepático, que se decide no resecar porque habría que destruir mucho parénquima. Entonces, lo que hacemos, en lugar de quemarlo intraoperatoriamente, lo que hacemos es colocamos un marcador, y en el posoperatorio, por esto que yo les contaba del MD Anderson, lo hacemos en forma programada, y ahí destruimos, guiándonos con esta marca que le ponemos, metálica, destruimos con microondas. Por supuesto, uno tiende a hacer estas marcas, o si tiene más tecnología, lo que se utiliza cada vez más es la fusión de imágenes. Acá estamos viendo, acá en la tomografía, que se ve un solo tumor, pero si lo hacemos la fusión con resonancia, se ve que tiene dos tumores. Y esto no es solo para centros de super tecnología a nivel internacional. Ya en Buenos Aires, en algunos centros, ya tenemos la posibilidad de hacer fusión de imágenes, y acá ven como un tumor que solamente se veía por resonancia, le hacemos la fusión, vemos que donde está el tumor, ponemos la antena en el lugar preciso y hacemos la destrucción del tumor, ya con confirmación de dónde está el tumor. O sea, podemos tratar tumores que no podemos ver. A veces uno se pregunta, pero bueno, pero esto serviría entonces para cualquier localización, y si el tumor está muy alto y muy cerca del diafragma, se puede hacer sin ningún inconveniente, pero si está muy, muy bajo y muy cerca de una estructura, el duodeno o el colon, bueno, hay una serie de trucos técnicos que no se los voy a andar contando para no aburrirlos, pero hoy podemos tratar prácticamente todos los tumores. Incluso, fíjense, este tumor que era en un segmento 2 y 3 del hígado, el cirujano previamente le había hecho una enorme resección de 3/4 partes del hígado, y recae a los 2 años con una metástasis muy cerca del corazón, muy cerca de la única suprahepática, e igual pudimos destruir el tumor con ablación percutánea sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa si el tumor tiene más de 3 centímetros? Porque durante mucho tiempo dijimos que los 3 centímetros era la barrera, más de 3 centímetros no podíamos tratar. Por supuesto que nos gusta tratar tumores de menos de 3 centímetros, pero hoy sabemos que tumores más grandes se pueden tratar o con microondas o con varias agujas de radiofrecuencias. Con microondas cada vez tenemos más tecnología para poder tratar tumores más grandes, y esto realmente es muy práctico para poder tratar estos pacientes. Incluso hay un trabajo publicado por el grupo de Reto Vale, un amigo nuestro aquí de Austria, que es un poco el padre de todo esto, lo que es la nueva ablación a nivel mundial, que publicó en Nature el año pasado, que tratando tumores de 8 centímetros o más en forma percutánea, tenía un control local del 90%, que es exactamente el mismo que uno tiene con cirugía en tumores de este tamaño, o incluso un poco mejor que lo que es la cirugía. Y nosotros tenemos en Buenos Aires una buena experiencia en hacer ablaciones muy importantes. Por ejemplo, este paciente le habían dejado solamente el segmento 4, 2 y 3 después de una cirugía de cáncer, de metástasis de cáncer colorectal. También tuvo 4 metástasis nuevas en el segmento 4, y nosotros lo que hicimos fue una ablación con microondas de todo el segmento 4, incluso en el seguimiento que se hace con resonancia, a los 45 días, pudimos observar que estaba totalmente o prácticamente todo el segmento 4 ablacionado, y tanto en la difusión, en el mapa ADC, en la resonancia, se ve que no hay recaída de la enfermedad. Pero lo más importante en la ablación es el margen. El margen es la clave del éxito en la ablación, y que realmente los resultados sean espectacularmente buenos en la actualidad. Y fíjense que si yo tengo el tumor, que es esta cosa redonda gris claro, y ablacioné bárbaro alrededor un montón, pero un pedacito del tumor no ablacioné,
es el factor predictivo, el único factor predictivo importante de recaída local. El tamaño del tumor, la localización del tumor no tienen hoy impacto en los resultados y sí lo tiene un margen insuficiente. Y este trabajo del Sloan Kettering tal vez sea, en mi opinión, el mejor trabajo y más claro al respecto de esto, donde se observa que si ustedes no dejan un margen alrededor de ablación en tejido sano, la progresión va a ser casi el 100%, o sea, un desastre. Y si ustedes hacen un margen de 1 centímetro alrededor, la progresión va a ser prácticamente cero. Recuerden que la cirugía tampoco es cero, es cerca de cero. Entonces, realmente es importante, y para eso hace falta la precisión. Hoy contamos con equipos de guía de navegación. Acá estoy usando una guía de navegación óptica para localizar el tumor y poner la antena en el lugar preciso. Fíjense cómo la antena está exactamente en el medio del tumor. A veces podemos usar, y esto lo usamos acá en Francia, no lo tenemos disponible todavía en Argentina, que es utilizar realidad aumentada más guía electromagnética para colocar la aguja y ablacionar los tumores, pero esto va en camino para este lado, pero todavía no está disponible en Argentina, por eso lo paso rápido. Pero también la experiencia es importante. Y fíjense este trabajo que es muy interesante, que solamente un alemán lo hizo hecho en Alemania, solamente los alemanes pueden hacer un trabajo así, donde demostraron una cosa muy interesante. El mismo grupo de cirujanos y de intervencionistas, radiólogos, casi con muy poca experiencia, vieron cómo les iba, y está en azul, 69% de los pacientes sobrevida al año, 46% de sobrevida a los 2 años. El mismo grupo, cuando ya tuvo experiencia un par de años después, volvió a ver cómo les iban a los pacientes, tomó otros 42 pacientes, 93% de sobrevida al año, 89% de sobrevida a los 2 años. O sea que claramente la experiencia tiene un impacto. Pero la tecnología también lo tiene. Traté de no ser autorreferencial en esta charla, pero me vi obligado a poner este trabajo que es de nuestro grupo, porque es el trabajo que se utiliza hoy para demostrar la importancia de la tecnología en esto. Y es un trabajo que en realidad no se me ocurrió a mí, que soy el jefe del equipo, sino a nuestro fellow, un trabajo que es citado en SAGES, etcétera, que es lo siguiente, es un trabajo muy simple. Observó que si ponían un procedimiento clásico de una uva dentro de una caja con gelatina y opaca y con un ecógrafo y una aguja, y se le pedía a un experto y a una persona sin experiencia que tratara de pinchar la aguja guiado por ecografía, o lo hacía con tecnología de imágenes, etcétera, con más apoyo tecnológico, se vio 2 cosas. Primero, una persona sin experiencia usando tecnología era más preciso que un experto sin tecnología. ¡Wow! La segunda cosa, por suerte, para los expertos, es que un experto con tecnología es mejor que un experto sin tecnología, y gracias a Dios es mejor que alguien sin experiencia con tecnología. O sea que la experiencia tiene importancia, pero la tecnología también. Y esto es algo a tener en cuenta. Por último, solamente decirles que confirmar cómo están los resultados de lo que hicimos es muy importante, y esto requiere software, etcétera, para ayudarse a definir que uno terminó bien el procedimiento. O sea que el procedimiento es un procedimiento que tiene que se complejiza en pos de los mejores resultados oncológicos. Y fíjense, entonces uno dice, bueno, sí, pero la cirugía es mejor. La respuesta hoy, la discusión hoy a nivel mundial es, ¿la cirugía es mejor? Fíjense, les voy a mostrar un trabajo de tumor primario, hepatocarcinoma, y un trabajo de metástasis. Este trabajo de tumores primarios es tal vez en la revista Pathology de 2019, es el mejor trabajo sobre este tema. Tomaron 188 lesiones de hepatocarcinoma, le hicieron ablación, vieron la respuesta radiológica, el 98% tuvo respuesta radiológica completa. Después el paciente, como era un hepatocarcinoma, fue a trasplante. Todos los pacientes fueron a trasplantes.
se tomó el hígado explantado y se lo estudió anatomopatológicamente. Y ahí se vio que el 97%, igual que la cirugía, no mejor ni peor, igual que la cirugía, pero en forma ambulatoria o con menos de un día de internación, porque la ablación tiene menos de un día de internación, en general, tenemos que la respuesta completa fue 97%. ¿Qué sacamos de esto? Que esto es equiparable a la cirugía y que cuando decimos que tiene respuesta radiológica completa, es respuesta patológica completa prácticamente en la misma cantidad de casos. ¿Qué pasa en las complicaciones? El tema cuando uno utiliza cirugía tiene más complicaciones, más pérdida de sangre, más ascitis severa, etc. Todo esto conlleva más días hospitalarios y más costos, aparte mayor disfunción y menor calidad de vida para el paciente. ¿Qué pasa con cáncer colorectal? En cáncer colorectal, un estudio holandés del grupo quirúrgico holandés demostraron que generalmente cuando hay metástasis en colon en un paciente hay procedimientos iterativos que hay que ir porque van apareciendo con la evolución, con los meses, con los años, nuevas metástasis, hasta en un 70% de los pacientes. Se observó que cirugías iterativas versus ablaciones iterativas, los resultados oncológicos eran exactamente lo mismos y tal vez la única diferencia era que cuando se hacía ablación el paciente se iba al otro día y en cirugía, con suerte y en las mejores manos, se iba a entre el 5º y el 7º día de alta. Ahora, pero todo esto bien, pero los costos, ¿qué pasa con los costos? Bueno, en este trabajo del 2018 es un muy buen análisis de costo y cuando compara ablación tumoral versus resección laparoscópica, se ve que tanto los costos de la cirugía como los costos hospitalarios son significativamente mayores los dos cuando se hace en forma laparoscópica. Pero ustedes podrán decirme, lo que pasa es que la laparoscopía es un poco más cara. ¿Qué pasa cuando se hace en forma convencional, abierta? Peor. Los gastos quirúrgicos se mantienen más o menos, pero siguen siendo más altos para la cirugía versus a la ablación, pero lo que aumenta incluso más que en la laparoscopía son los gastos sanatoriales totales por mayor complicación, por mayor estadía en terapia intensiva, etc. Por lo tanto, claramente la ablación gana en costos a nivel de gasto quirúrgico y gasto hospitalario. Pero podrán decirme, está bien los costos, pero ¿qué pasa con la efectividad y la efectividad relación costos? Este trabajo, muy recientemente publicado, responde esta pregunta y se ve claramente que microondas específicamente tienen menos costos y más efectividad que la cirugía. Si quieren, en números está acá, pero esto es más aburrido. Yo creo que se ve más claro en el gráfico, donde microondas tiene las dos ventajas, la efectividad y los costos sobre la cirugía. Si sumamos a esto que la tasa de resultados oncológicos son muy similares o prácticamente las mismas cuando se la hace de precisión y calidad, sabemos el resultado. Esta es la causa por la cual, yo les contaba que es un poco el padre de todo esto en el mundo de Reto Vale, pero que esto se ve, si le podía pasar gráficos todo el día de diferentes países, etcétera, diferentes lugares, incluido Estados Unidos, etcétera, donde la ablación está creciendo a más de 300% comparado con los últimos años, y no en detrimento de la cirugía solamente, sino en aumentando el pool de pacientes que pueden ser curados. Para terminar entonces y cumplir mi tiempo, yo les diría que la ablación tumoral está creciendo a nivel mundial como un tratamiento potencialmente curativo para el hígado y para otros órganos, pero bueno, mi charla estaba enfocada en el hígado. La ablación tiende a ser percutánea, con anestesia general y guiada por tomografía. Hoy se interpreta hasta 3 parámetros como en general el gold estándar para todos los pacientes, y que una buena técnica y un equipo de trabajo con experiencia y soporte tecnológico, lo que se llama ablación 2.0, determina no solo mejores resultados oncológicos, sino, y también es muy importante, menos tratamientos repetitivos por ablación insuficiente y menor tasa de complicaciones.
y les cuento que el promedio en general de internación está por debajo de las 24 horas. Este es nuestro equipo de trabajo, la gente que se fue formando con nosotros y un encuentro que hicimos antes de la pandemia. Muchas gracias. Bueno, fantástico, excelente exposición, impresionante, ¿no? La tecnología, sobre todo si está bien expuesta. Así que realmente felicito al doctor Jiménez por esta pequeña charla. Una pregunta que a mí se me ocurre muy rápidamente es, pareciera ser que la mayor dificultad que podríamos tener en países como Argentina es reunir en el quirófano los, digamos, recursos necesarios en cuanto a poder localizar adecuadamente y poder instalar correctamente, digamos, la antena. O sea, tener todo en el quirófano, lo que hay que tener, porque digo, por lo que escuché, ¿no? Que nosotros tenemos como falsos quirófanos híbridos, ¿puede ser la palabra? Sí, exacto. Totalmente, es así. Bueno, a ver, lo que hacemos en la Argentina es que tomamos el tomógrafo y lo convertimos en quirófano para la práctica. Esto es, bueno, no es lo que se hace en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque se vuelve muy artesanal, o sea, tiene que ser un anestesiólogo que lleve el equipo de anestesia, que haga una anestesia general, porque tiene que tener unos ciertos parámetros, bueno, etcétera. Pero lo hacemos. Lo que es interesante, que cuando revisamos los números nuestros en Argentina, con los números acá en Estrasburgo, donde es uno de los centros con más tecnología en este tipo de cosas a nivel mundial, no son muy diferentes. ¿Pero por qué? Porque se toma más tiempo. Lo que sí es cierto es que nosotros, para hacer un procedimiento en Argentina de ablación, tomamos más tiempo que el que se hace acá. Pero esto, si una persona les dice, no, déjame que yo la ablación se la hago en 20 minutos y con una sedación facilita y qué sé yo, bueno, fenómeno. Ustedes van a ver que Se ha cortado la luz.